Hace menos de un mes será trasladado el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado a una cárcel de mínima seguridad en Pensilvania. Sin embargo, en las últimas horas se ha logrado confirmar que aquí, este centro denominado USP Hazleton, ubicado en Virginia, será la nueva casa del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, que ha sido encontrado culpable por el delito de narcotráfico y sentenciado a 45 años de reclusión. Mire, es tan temida esta cárcel porque es para algunos prisioneros de alta peligrosidad que ha sido denominada esta cárcel y es conocida como la montaña de la miseria. Así como lo escuchan ustedes, la montaña de la miseria cuenta con cerca de 1.500 reos que están en este lugar, muchos de ellos de gran alta peligrosidad, como algunos de ellos le vamos a mostrar aquí a continuación a través de Noticieros Hoy Mismo. Nos colocamos, por favor, por parte de producción, algunos de estos reos. Uno de ellos, el líder y fundador del Cártel del Golfo Mexicano, esta agrupación criminal sumamente temida por muchos. Vean ustedes, hablamos de él. Ex líder del Cártel del Golfo, hablamos de Juan García Ábrego. Él fue arrestado el 14 de enero de 1996 en Monterrey y una de las cosas que más impresionaba a las autoridades es que caminaba como Juan por su casa sin ningún tipo de seguridad en México, en donde fue capturado en 1996 y luego extraditado a Estados Unidos. Fue condenado a 11 cadenas perpetuas. Escuchen ustedes, 11 cadenas perpetuas por conspiración para importar cocaína y marihuana a Estados Unidos por lavado de dinero y operación de una empresa criminal continua. Este es uno de los inquilinos que estará junto al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado en esta prisión. Pero también, ¿quién es otro de esos renombrados, por lo menos latinos, que está en esa cárcel o que ha sido trasladado en esta cárcel? Pues hablamos de Alfredo Beltrán Leiva. Ya no se encuentra ahí, pero fue parte de los que se encontraban recluidos en este centro penitenciario ubicado en Virginia. Alfredo Beltrán Leiva. ¿Le suena Beltrán Leiva? Porque a mí muchísimo. El mochocho fue capturado el 21 de enero de 2008 en Culiacán, Sinaloa, una de las cunas para muchos del narcotráfico en México y en toda Latinoamérica y en el mundo. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2014, fue condenado a cadena perpetua. ¿Por qué? Por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en Estados Unidos. Tráfico de toneladas de drogas desde Sudamérica a México y luego a Estados Unidos. Ellos son dos de los más renombrados criminales condenados, uno a 11 cadenas perpetuas, otro a una cadena perpetua, que se han encontrado o que permanecen recluidos en este centro que alberga cerca de 1.500 reos. Alfredo Beltrán Leiva y Juan García Ábrego. Pero para conocer un poco más de este centro ubicado en Virginia, hemos invitado a dos muy conocedores del tema penal en Estados Unidos, también para conocer también de otro tema que ya les adelantaremos en un instante. Antes vamos a darle primero la bienvenida a el experto en derecho penal y que ha litigado durante muchísimos años en Estados Unidos, el abogado José Tercero Midense, que muy amablemente nos atiende a través de sala de redacción, y también le damos la bienvenida, vemos ya que ya está lista en su vehículo, como siempre haciéndonos el favor de estar con nosotros en sala de redacción, la abogada Marcela Caro, que muy amablemente también desde Estados Unidos nos acompañan, ambos expertos en derecho penal. Bienvenidos a ambos. Un abrazo muy cordial, Claudia, a usted, a la amable audiencia, lo más importante, y por supuesto a Marcela también, un beso grande y precioso este día, para conversar sobre el tema de lo que es la transferencia de los prisioneros a través del Bureau of Prison y por supuesto cualquier tema interesante para el país. Ya vamos a, yo sé que las damas son primero, mi querida abogada Marcela, sin embargo queremos iniciar con el abogado José Tercero Midense, si usted me lo permite de esta manera, porque queremos abordar este tema de cómo se traslada, por qué se traslada, y 2 veces en un solo mes, al expresidente Juan Orlando Hernández, de una prisión de mínima seguridad a una de máxima seguridad conocida como la montaña de la miseria. Aquí ha sido trasladado el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Abogado. Cuando nosotros estuvimos como ex asesores del gobierno de Colombia en el Consulado General de San Francisco, estaban los prisioneros de más alta seguridad que habían tenido relación con el narcotráfico en los Estados Unidos. Y uno de ellos era el que tuvo la relación con el avión de Avianca en 1989, Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica. Y cuando él fue transferido a la cárcel de máxima seguridad de ADX en Florence, Colorado, que es la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, pueden ser diferentes razones. Número uno, por la peligrosidad del delincuente o de los delitos cometidos. En este caso, una bomba en el avión de Avianca y muchos otros
procedimientos de homicidio en Honduras, perdón, en Colombia y en Estados Unidos. Y número dos, por asuntos de salud, por asuntos de cercanía con la familia, por asuntos de también de prácticas que se pueden utilizar en esas cárceles, por ejemplo, trabajos donde el prisionero pueda desarrollar sus habilidades, y también por un sinnúmero de situaciones de salud. Y en ese sentido, quien maneja la dirección de la transferencia de los prisioneros no es ni los abogados ni la fiscalía, sino que es el Bureau of Prison. Y a través del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, ellos hacen la decisión oficial. Cuando nosotros estuvimos como funcionarios de Estado en la Florida, trabajando en la defensa pública y en la fiscalía, las personas decían que si los guatemaltecos, los hondureños y los colombianos podrían acercarse más a las prisiones que estaban en Miami. Nosotros estábamos en el distrito 15 de West Palm Beach. Y en ese sentido, uno tiene que ser y definir muy bien el procedimiento de la transferencia de los presos que se encuentran en Estados Unidos, especialmente las cárceles federales. Quien tiene el control de eso es el Buró Federal de Prisiones. No tiene el control ni siquiera el juez, no tiene el control ni siquiera la defensa, mucho menos la fiscalía, pero sí puede existir una petición de parte de la defensa de que las familias están más cercanas, digamos en el caso de Miami, en el caso de Virginia, pero quien maneja verdaderamente la definición de la transferencia de los prisioneros es el Buró Federal. Abogada Caro, ¿por qué se le denomina la montaña de la miseria? ¿Cómo es esta prisión en donde ha sido trasladado el expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, buenas tardes, Claudio, buenas tardes, José III de Washington, no tenía la oportunidad de saludarte, mucho gusto. Bueno, realmente que para mí todas las cárceles son ese tipo de línea, ¿verdad? Aquí no podemos decir que ninguna cárcel es linda, me imagino que es por las personas que han entrado también y por todo lo que ha sucedido. Cada cárcel tiene su singularidad, ¿verdad? En cada cárcel pasan, y aunque no sea de una máxima seguridad, y creo que aquí Tercero me puede ayudar, o sea, todas cárceles tienen diferentes cosas que pasan dentro, y como lo dijo él claramente, aquí no tiene nada que ver que el juez, fiscalía ni la defensa. Entonces aquí tal vez tiene que ver algo relacionado tal vez con lo que el expresidente Juan Orlando Hernández tiene interés, o cualquier otra cosa, porque ya es la segunda vez. Recordemos que cuando la sentencia del exdirector de la policía, Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, la defensa hizo una solicitud para que fuese trasladado a Los Ángeles porque estaba su hija ahí, para la cercanía. Pero ahí va a determinar realmente, o sea, la decisión no la van a tomar inmediatamente, hacen un evalúo y posteriormente hacen lo que es el traslado, pero realmente que ha de ser muy duro el hecho de que tengan ese nombre, esa cárcel, pero muchas lo tienen, Claudia. Aquí yo creo que cualquier cárcel es terrible. Abogado José III Midense, ¿conoce usted por qué le llaman la montaña de la miseria? Porque además, dando un poquito de lectura para un poquito de investigación a este tema, decían que en esta prisión han muerto incluso reclusos que habían sido designados en esa cárcel porque es una cárcel de máxima seguridad. O sea, son personas que son llevadas ahí por su alto nivel de peligrosidad. ¿Por qué es llamado así? ¿Y cómo es el ambiente en esta cárcel? Mire qué importante es lo siguiente. Una de las cárceles de máxima seguridad donde nosotros hemos estado turísticamente hablando es la cárcel de Alcatraz en San Francisco, California, que fue cerrada en 1960 porque existía la posibilidad en el traslado desde el puerto 39, que está en San Francisco, hacia la isla de Alcatraz. Podía existir de pronto alguna peligrosidad de que los reos se pudieran lanzar al mar, aunque quien ha estado en esa costa sabe que es muy difícil porque las aguas son bien heladas. La otra cárcel de máxima seguridad es de ADX en Flores, Colorado. Esas dos cárceles son de altísima seguridad, en donde el Unabomber y todo ese tipo de personas que han tenido delitos de alta peligrosidad, terrorismo y narcotráfico han estado ahí. Entonces, no de pronto por qué se le llama, sino para qué se le llama. Porque ahí tienen que recluirse las personas que tienen delitos en el caso de terrorismo y de narcotráfico, en donde exista la posibilidad de que existió violencia. Y voy a hacer relación rápidamente. Cuando el expresidente Juan Orlando Hernández, que fue condenado por conspiración, no por tráfico de drogas, entonces una de las frases en la sentencia dice que esa conspiración iba relacionada con violencia, o sea, con actos de utilización de armas mortales, y de que durante esa conspiración existieron homicidios o de pronto muertes a través de esa conspiración. Y en ese sentido, lo que hace la peligrosidad de una persona no es oficialmente el narcotráfico o la conspiración del narcotráfico, sino que la utilización de las armas letales en ese sentido. Y si ustedes pueden ver la sentencia, en la sentencia dice que él utilizó esas armas y por eso fue condenado por conspiración con utilización de las armas letales.
Cuando se transmite a ADX Florence, Colorado, y a la cárcel donde se encuentra él, es porque existió un acto de violencia de acuerdo a la sentencia. Durante el proceso del que fue juzgado, o sea, durante esta conspiración para el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, que fue la acusación por la que lo encontraron culpable al exmandatario hondureño. Sí, cuando la Fiscalía de Estados Unidos ordena una sección en la parte de abajo y se le encuentra la culpabilidad de conspiración, y esa conspiración llevó la utilización de armas y la muerte de alguna persona, entonces se aumenta lo que es a la violencia. Y en ese sentido usted puede ver que la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado no puede ser mínima de 30 años, ni el juez lo puede hacer, porque ese requisito de violencia no le permite al juez ajustar a la sentencia, sino que tiene que ser de un cierto número para arriba. Excelente. Vamos ahora a aprovechar, yo quisiera hablar con ustedes todo el día acá, ustedes saben que me encanta el tema y que me encanta también dialogarlo con ustedes que son conocedores de temas jurídicos. Vamos también a compartir con nuestros televidentes, ¿le parecen? Y me acompañan ustedes con su opinión en torno a este más reciente documento que se ha brindado por parte de la Fiscalía, en torno particularmente al caso del exdiputado del Partido Liberal, Mídense O'Kelly. ¿De qué se trata? Recuerden que se ha realizado una audiencia de fático no hace mucho y que se espera aún la sentencia en contra de este exdiputado que ha admitido su culpabilidad por los delitos relacionados siempre al tráfico de drogas. Veremos a continuación el documento más reciente que se ha logrado obtener en torno al caso particular de este exdiputado, repito, del Partido Liberal, Mídense O'Kelly, que fue capturado en el país luego de permanecer prófugo y que luego de someterse a un proceso de extradición fue concedida esta extradición, fue llevado a Estados Unidos y en Estados Unidos en primera instancia se declaró no culpable del delito de narcotráfico, pero que posteriormente ha decidido cambiar esta declaratoria. ¿Tenemos listo el documento? Ya tenemos listo el documento para que ustedes también puedan compartirlo con nosotros. Precisamente lo tenemos ahí para que todos ustedes, no sé si me lo pueden colocar por favor por aquí, compañeros, y así darle lectura junto a ustedes. Muchísimas gracias. Ven ustedes, es este documento que ha sido emitido para Mídense O'Kelly Martínez Turcios. ¿De qué se trata este documento? Lois Kaplan es la juez del distrito, es esta juez que ha sido encargada de este caso particular del exdiputado Mídense O'Kelly Martínez Turcios. ¿Y qué dice? Se concede, escuchen ustedes, ha concedido la solicitud del gobierno de que el tribunal reciba en el expediente de la audiencia de fático el material pertinente de la sección 3500 para otros testigos colaboradores que han proporcionado información sobre la participación del acusado en los actos de violencia y la conducta del tráfico de drogas en disputa. Así ordenado y lo firma la juez que es la conocedora del caso de Mídense O'Kelly Martínez Turcios. Hablamos de la juez Lois A. Kaplan. Bien, Marcela Caro, ¿qué significa esto? Bueno, y esto está claro que le está otorgando el juez, en este caso la Fiscalía que representa al Estado, para que den todo lo que es la información de todos los colaboradores que han dado, todo ese expediente, los colaboradores que han dado todo lo que refiere al caso de Mídense. Incluso el mismo caso de Mídense puede ser la colaboración que ha hecho él, eventualmente se va a solicitar para que sea expuesta y que ellos lo puedan tener. ¿A qué se refiere con colaboradores? ¿A quiénes se está refiriendo con colaboradores? Bueno, las personas que han atestiguado, en este caso que han sido testigos pues en contra de esta persona y que han dado todo lo que es pruebas, ya sea testimoniales o ya sea pruebas físicas o ya sea auditivas o ya sean videos, todo ese tipo de pruebas les concedió la jueza al Estado, en este caso la Fiscalía que representa al Estado, para que ellos la tengan y la puedan analizar y se pueda proceder en base a lo que ellos van a revisar. Y es posible que también con lo que ha colaborado, en este caso el señor Mídense, también pueda ser requerido. Y en el caso, abogado José Mídense III, en este caso particular, recuerdo yo que incluso con la abogada Caro lo dialogábamos cuando se estaba realizando esta audiencia, previas a la audiencia de fático que involucra al ex diputado del Partido Liberal Mídense O'Kelly, que decían que pedían que se mantuviera en secretividad estas denominadas pruebas que son denominadas 3500, que son particularmente lo que están permitiendo ahora que se puede exhibir. Abogado, ¿qué significa esto? ¿Qué repercusiones puede traer? Cuando nosotros estudiamos en la Universidad de Texas A&M, en la Escuela de Leyes, nos enseñaron que hay 3 elementos y 3 casos fundamentales en el procedimiento constitucional. El primero, el Miranda Rights, en Arizona, de donde nace la Cuarta Enmienda. Número 2, Estados Unidos versus Brady, en donde
en el caso de Brady, todas las evidencias que están a favor de él tendrán que ser expuestas hacia la defensa. Me refiero cuando esté el procedimiento penal. Y cuando se va a hacer una sentencia, en el caso de Fático 1978, ¿qué indica eso? Indica que una vez que ha finalizado la sentencia y que es en contra, por supuesto, del acusado, en ese sentido, los fiscales podrán utilizar para la sentencia a todas las personas, testigos, declarantes, para poder aumentar la sentencia de la persona. ¿Y cuál es la definición y cuál es el estándar de revisión de esa sentencia de Fático 1978? El estándar de revisión es que si la persona comete un delito y ese delito es de violencia y ese delito de violencia está unido con un crimen organizado, lo voy a volver a repetir. Si existe un delito, ese delito es de violencia y ese delito de violencia está relacionado con un crimen organizado, entonces, en esa sentencia de 1978, la Corte emitió una resolución y se define de la siguiente manera. El estándar de revisión en el caso de la sentencia de una persona que tuvo relación con el crimen organizado, se podrán utilizar cualquier tipo de evidencias en contra para el momento de la sentencia. Por lo tanto, ustedes pueden ver que esas personas declarantes que van a hacerlo en el caso de Midencio Kelly no estuvieron en el procedimiento penal federal. ¿Por qué? Porque le permite al final de la sentencia utilizar cualquier testigo, declarante, información, etcétera, para aumentar la sentencia, siempre y cuando que ese delito sea de violencia y esté relacionado con un crimen organizado. Lo que quiere decir que eso entonces es que no le espera una sentencia baja a Midencio Kelly pese a haber admitido su culpabilidad en narcotráfico. Cuando Fático empezó a discutir el tema de Brady y dijo que las evidencias eran proporcionales a la defensa en el procedimiento penal, Fático, los abogados en el 78 dijeron que tendrían que aplicar la misma regla o la misma estándar de revisión de no presentar esas evidencias porque eran en contra del sentenciado. Sin embargo, la Corte Suprema define en el título y dice, por supuesto que sí, si la persona está involucrada en un delito de violencia y esa violencia es de crimen organizado, o sea, me refiero a lo siguiente para dar un ejemplo a la amable audiencia. Si una persona en una esquina asesina a una persona en Nueva York, comete un homicidio y no está relacionado con el tema del crimen organizado, entonces no se tendrá que utilizar Fático, la audiencia de Fático. En el caso de Midense, entonces sí se tiene que hacer porque está relacionado con el crimen organizado. Así es. Narcotráfico, crimen organizado, incluso pues lo habían acusado, lo habían señalado de muertes violentas en medio de esta conspiración del tráfico de drogas. Como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros, tanto el abogado José Tercero Midense como la abogada Marcela Caro, que muy amablemente desde Estados Unidos comparten sus conocimientos a través de Sala de Redacción. Muchísimas gracias a ambos por orientarnos y analizar este tema, tanto del exmandatario Juan Orlando Hernández como también del diputado o exdiputado Midencio Kelly. Ambos políticos, ambos estuvieron en el engranaje público en Honduras y ambos fueron acusados por el delito de narcotráfico, capturados y extraditados rumbo a Estados Unidos, uno con una sentencia de 45 años, otro en unas semanas esperará también su sentencia. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo a Marcelo, un abrazo a la amable audiencia, a usted, Claudia, por supuesto, un beso grande para todos. Marcelo. Gracias a todos, gracias José, gracias licenciada Claudia y a todos los hondureños y los que están acá también. Hay que seguir de pie y luchando. Así es, todos los días trabajando por una mejor Honduras y un mejor país, por supuesto. Así vamos a concluir nuestra sala de redacción.